Es decir, vamos a terminar con giroscopios, más que nada ejercicios, porque solo vimos teoría, hacia dónde se mueve, hacia dónde no. Y para los que no han visto la clase, véanla, pero lo más común que les tomen giroscopios, aparte de obviamente encontrar la velocidad de precesión, que es la única fórmula, pero la única fórmula que le dan en ese capítulo. Esta es la velocidad de precesión, sabemos que va a ser igual a el torque producido por el peso, R sobre momento angular momento de inercia por velocidad angular. Como dijimos, esta es una sola fórmula y esto de aquí se conoce como velocidad de precesión, que no es nada más que la velocidad que va a tener un giroscopio. ¿Cómo? Veamos, el giroscopio, ¿qué forma tiene? Esta forma de aquí. ¿Ya? Esta cosita, es decir, una base que puede ser desde abajo o desde arriba. Los que habrán visto el Libertad verán que la base es una cuerda. Pero a esa cuerda se le pone ¿qué? Un eje y un eje donde tenemos un objeto que empieza a rotar. Entonces, más allá de toda explicación teórica, que ya lo dijimos, establecimos un resultado. ¿Ya? Y esta velocidad de giroscopio va a ser de manera antihoraria siempre y cuando la velocidad angular salga de la barra. Y pase lo contrario del revés, ¿no? Va a ser esta velocidad de precesión una velocidad horaria si es que mi velocidad angular entra a mi barra. ¿No? ¿Cómo decimos que entro o sale la barra? Sencillo. Vean acá. Esta es la barra, este es mi objeto en rotación. Si yo giro mi mano para acá, hacia ustedes, ¿qué velocidad angular tiene? Ustedes van a girar así, para acá, es decir, sale de la barra. Si yo la voy a girar para acá, en cambio, entra la barra. Si esto fuera un giroscopio y toda la vaina, ¿qué va a pasar? Si es que la velocidad angular es interna, esta cosa que ahora miro desde arriba me giraría para acá. Se da vueltas. Una más, como el video que está de Veritasium, que les crucé, y uno más que pasó otra persona. ¿Ok? Este tú, ¿no? El que mandó el video de la bicicleta. Bueno, que tenía ultra instinto, que no se pegaba. Vean los videos, están para eso. En tal caso, lo más importante es esto. No les van a preguntar en qué dirección gira el giroscopio. Y con dirección de giro, ¿qué les preguntan? ¿Hacia dónde va el vector? Si va a más Z o más Y, o va a menos Z o menos Y, que depende de esto, si es horario o antihorario. En el caso de que mi velocidad de precesión sea antihoraria, ¿qué sería? Nada más, yo la veo desde arriba. Si desde arriba veo que va antihorario, ¿qué significa? Vector hacia arriba. Si la veo desde arriba y va antihorario, ¿qué implica? Vector hacia abajo. Nada más. Esas son las típicas preguntas teóricas que les hacen, aparte, y una vez más, encontrar el valor de la velocidad de precesión. Dicho eso, vamos a meternos con unos ejercicios aquí, los más vagos que están en el libro. Y nada, resolver, a ver qué otro. Ya. Ok. Ya, ¿qué tenemos aquí, chicos? Tenemos un rotor, un volante, es un juguete, nos dan su masa. Es básicamente un disco, ¿no? Se ve. ¿Qué más tenemos? Ya, el momento de inercia alrededor de su eje es ya. ¿Cuál es el eje del rotor? Alguien que se pare y lo toque ahí. Que por cierto, ya les dije cuando estábamos en nube, estas cosas no se pueden manchar con marcador, así que aleje esos marcadores de esa cosa de proyección. No, te está hablando del rotor y del eje del rotor, de su eje. El rotor del eje, ¿cuál sería? Pero el rotor, el eje del rotor sería esta cosita aquí. Entonces lo que nos están dando aquí ya es el ICM. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos? Nos dan la masa del marco. ¿Qué es el marco? Ah, el marco es esos anillos que tiene ahí metido. ¿Qué más? ¿Dónde me quedé? Ya, la masa del marco es de 0.025 kilogramos. El giroscopio está en un solo pivote. Nos dan la distancia horizontal del centro de masa del rotor hacia el eje el pivote. ¿Qué más tenemos? Hay movimiento de precesión, ok. Ya, vamos a ir sacando datos. Entonces, ¿qué son estos 4 centímetros aquí? Una vez más, la ecuación de velocidad de precesión es torque del peso, perdón, torque, quiero que se note que es peso ahí con la puntiaguda, ¿ya? Peso R sobre momento de inercia por velocidad angular. ¿Qué dato es 4 centímetros? El R, ¿no? Que es el brazo de palanca que ejerce. Entonces, listo, uno ya está. ¿Conocemos el peso de esta cosa? Sí, ¿por qué? Porque conocemos la masa, entonces también está bien.
¿Qué más conocemos? Conocemos momento de inercia de cabeza. Velocidad angular de esta cosa. ¿Nos la dan? No, ¿verdad? ¿Qué nos piden, de hecho? Calcular la rapidez angular que tiene el rotor sobre su eje. Ya, es decir, esta es nuestra incógnita. Viendo esto de aquí, ¿conocemos toda la expresión? No, ¿verdad? No conocemos esto, que es lo que estamos buscando. Pero, ¿qué me dicen de esto? ¿Conocemos la velocidad angular? Pero la velocidad de precesión. ¿Qué dato es? La frecuencia, ¿no? Te dice que da una revolución cada 2.2 segundos. Entonces, esa es la velocidad de precesión. Y vamos a sacarla. Déjeme marcar primero la ayudantía. Si no, no me pagan luego. Pero eso, vamos a seguir dibujando. Ya tenemos que una revolución, pero la velocidad de precesión sería 2pi sobre el tiempo que le toma dar esa revolución. 2.2 segundos. Entonces, por favor, alguien que me ayude calculando eso en lo que marco. ¿Qué tal, Ñaño? ¿Cuánto? 2.86. No segundos. Radianes sobre segundos. Ya, recuerden que todo esto tiene que ser trabajado en el sistema internacional, entonces tiene que estar en radianes por segundos. Más allá de eso, ahora que conocemos todo excepto esto que es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un despeje vago y murió esa parte. ¿Preguntas con eso? ¿Todo claro? ¿Perdón? Sí, todo eso fue para sacar la velocidad angular. Nada, esto es R sobre y esa presión. ¿Ya? Por favor, me ayudan con la calculadora. Sigo marcando, también me demoro mucho más. Listo. Y déjame verificar eso de ahí. Ya tenemos la masa del giroscopio, perdón, el giróscopo. Ya, aguanta. Ya, sí, lo que están me preguntando de la masa, hay que sumarlas, sí, porque lo que nosotros evaluamos ahí es el torque, producido ¿por qué? Por el peso. ¿Peso de qué? Todo lo que yo me he metido. Entonces, sí, ahí arriba la masa sería la masa del giróscopo, más la masa de estos anillos que tiene alrededor. ¿Ya? ¿Cuánto dio? Todo reemplazo ahí. Ah, tu calculadora es esas antiguas. Falta espacio en este escritorio. Cero punto cero cuatro. Mantenerse. Vamos, chicos, ¿cuánto da? Sí, me lo vi. Entonces, nada, tenemos 188.5, que sería radianes por segundos. ¿Ya? ¿Preguntas con eso de ahí? ¿Con la velocidad angular? ¿No? ¿Todo bien? Ok, confirma. Se suma el anillo más el anillo Sí, se lo multiplica por sí, ya. sí, nada más. Una pregunta. El momento de inercia que me dan ahí es el día del disco, ¿verdad? ¿Qué se mueve? ¿Qué rota? ¿Los anillos rotan? No, están ahí solo como peso muerto, como el vago de su grupo de ARP. Entonces, ese de ahí, como no gira, no hay que tenerlo en cuenta por el momento de inercia. Solo hace torque. ¿Ya estamos bien con eso? Ok, listo. Veamos ahora si la primera pregunta. No, nos fuimos directamente a la segunda. Nos dice que calculemos las fuerzas arriba ejercidas por el pivote. ¿Cómo hacemos eso?
Debería ser por torque. Pero no hay más torques ahí. No es que tienes una fuerza en el otro extremo que te ayuda, sino simplemente, ¿qué tenemos? Tenemos toda la masa esta, todo el disco que jala hacia abajo, y el otro lado el pivote que empuja hacia arriba. Nada más que ver ahí. Venga a hacer. ¿Cuánto es la fuerza del pivote? Sería lo mismo del peso de mi sistema. ¿Ya? No hay más. Es porque no tenemos una fuerza que nos apoye del otro lado. Si no, ¿qué pasaría? La otra fuerza o ayuda o estorba. O sea, en tal caso, estorbaría si es que la fuerza estuviera hacia abajo también, sería como un peso extra. Pero no lo vemos. Entonces, nada, la única fuerza que contrarresta ese peso es la normal que ejerce el pivote o la fuerza que tiene el pivote hacia esa cosa. En sí es un torque, pero no te están dando las dimensiones de ese, como que esa esfera que te está ahí agarrada al pivote, pero sí, tienes la idea que eso nos va a servir para el siguiente tema, mejor dicho, para la siguiente unidad, para equilibrio. ¿Ya? ¿No hay preguntas con esto entonces? Confirma, no estás. Todo que ya, simplemente definimos o expusimos la ecuación de velocidad de precesión, que es la que ves aquí arriba. Déjame ver. Es la velocidad de precesión. Se ve acá al frente. Entonces, entonces aquí no veo que ahí representa mi velocidad de qué? Precesión. De precisión. Es lo que está en el libro, es la de precesión. Y ahí está que cuando está D, Te dice que, ¿dónde está? El giróscopo hace un movimiento de precesión a razón de una revolución cada 2.2 segundos. Eso ya es. Una revolución son 2 pi radianes sobre el tiempo y ya esa es tu velocidad de precesión. ya, ya. Ya, ya. Es la ecuación de velocidad de precesión. Está en el libro y ya la di 2 veces esta semana. Prepararía ver el libro o las grabaciones pasadas. Ya está forma general, por decirlo así, Sí, esta forma general de velocidad de precesión. que sería agarrar Es peso por radio, porque eso es torque sobre el momento angular. Es más, está en el libro y ya lo di 2 clases pasadas. Por eso les digo, revisen las grabaciones para que no hagan ese tipo de preguntas. No es por ser malos, porque ya se dio. Sí, nada más. Dale, ¿este qué? Habrá que calcular también un poquito de inercia de ese Es que este es el momento de inercia que te están dando. El rotor es el disco. y el arito que está afuera. No se mueve. No está pegado nada más. Esto, de robos de electricidad del Estado. Mañana. Ok, listo. Vámonos con la última pregunta que nos dice que hagamos un diagrama con los vectores de momento angular del rotor y la torque que actúa sobre este. ¿Hacia dónde va el momento angular? ¿Momento angular qué era? ¿Cuál es la fórmula? Momento de inercia por velocidad angular. Momento de inercia es un número, entonces, pues la velocidad angular es el vector. Entonces, como este número siempre es positivo, ¿qué pasa con la dirección? Va a ser la misma, como está diciendo Mayri. Entonces, mi velocidad angular, esa cosa, ¿hacia dónde va? Hacia nosotros, que sería a la derecha. Entonces, velocidad angular a la derecha. ¿Qué más va a la derecha entonces? Momento angular también. ¿No es lo que estoy diciendo? La fórmula es I por velocidad angular. Este es vector, esto siempre es positivo. Entonces siempre se conserva la dirección de la velocidad angular. ¿Ya? Ok, eso por un lado. ¿Qué más nos dicen? La torque que actúa sobre este. ¿Cuál es qué torque se efectúa aquí? La torque efectuada por el peso. Ajá. ¿Cómo se dibujaría? Tenemos radio, tenemos masa o peso, bueno, masa plus el peso. ¿Y este torque hacia dónde va? Hacia dentro de la pantalla, es decir, tendríamos que dibujar algo así. Torque y una cruz, nos habíamos definido, que es la cola de la flecha que vemos. ¿Ya? ¿Estoy? Listo. Friendly reminder hay casos de COVID en el gimnasio, casos de COVID en el coliseo.
pasos de COVID en mi carrera, entonces, por favor, use sus mascarillas. Ya, no es obligatorio, pero no quiero que nos quiten otra vez la presencialidad por eso. Ambientalidad, ya lo pusiste. Bueno, ok, ¿qué tenemos aquí? Nos presenta un giroscopio en la Luna. Nos da un movimiento de precesión, y esa es la velocidad de precesión, ya la están dando, 0.5 radianes por segundo, cuando se utiliza en la Tierra. Ahora esto se lleva a la Luna. Nos dicen qué factor de gravedad hay allá, que sería 0.165 veces la gravedad de la Tierra, es menor. Y nos piden ahora saber cuál es su velocidad o cuál es su rapidez de precesión. ¿Qué me piden? ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan estas entre sí? Veamos. La velocidad de precesión que nos están dando es la Tierra, entonces vamos a ponerlo así. Velocidad de precesión de Tierra es igual a ¿qué? Al peso en la Tierra por la distancia en la Tierra sobre ¿qué? Momento de inercia en la Tierra por la velocidad angular en la Tierra. Si yo llevo esta cosa a la Luna, ¿qué cosas cambian? ¿Me están diciendo que se está moviendo, se está aumentando el radio del giroscopio? No, ¿verdad? Radio es lo mismo, momento de inercia es lo mismo, velocidad angular asumimos lo mismo. Y como dijo Maylin, la gravedad. ¿En qué parte está metida mi gravedad? En el peso. Entonces, vamos a reescribir esto. Déjenme quitarle las T esas. Entonces, esto sería masa radio por gravedad tierra. Ok, nosotros sabemos que esto a su vez es 0.5. Listo. Ponemos ahora mismo giroscopio en la Luna. ¿Y qué tendríamos ahora? Tendríamos que la velocidad de precesión en la Luna es de la masa no cambia, radio no cambia, gravedad sí cambia, tenemos GL sobre el momento de inercia por velocidad angular. Listo. Tal cual hasta ahora nosotros no podemos hacer nada porque no hay una relación entre las cosas. Pero, ¿qué conocemos? ¿Qué datos nos están diciendo la gravedad de la Luna? ¿Perdón? La gravedad de la Luna es 0.165 veces la gravedad de la Tierra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reemplazar esto acá abajo. ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos eso aquí abajo y reordenamos? Voy a poner esto al inicio, ¿ya? Tendría 0.165 por masa, radio, gravedad, tierra. Todo esto sobre momento de inercia por velocidad angular. Esto de aquí, ¿quién es? 0.5 o la velocidad de precesión de la Tierra. Entonces, ¿cómo saco yo la velocidad de precesión de la Luna? ¿Perdón? Sí, se va multiplicando. No, por nada más. Esto de aquí, ya me aguanto, se fue un rayón de más. Esto de aquí es lo mismo de acá, que a su vez es lo mismo de acá. Son iguales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Reemplazo esto por el número y listo, chicos. Simplemente calcular cuánto vale eso. ¿Ya? Pregunta teórica. No sé, se me ocurre. Les dicen, se lleva este giroscopio hasta el espacio, muy, muy lejano. ¿Qué velocidad de precesión vamos a tener en el espacio lejano? ¿Por qué? La gravedad sería cero. Qué belleza, mijo, orgulloso de ti. Merecido se hacen en el examen. Ya, bueno, solo hay que hacer un cálculo. Multiplican eso y murió. No hay nada más que ver aquí. ¿Estamos bien? Claros. Perfecto. Ok. Entonces vámonos con otras más. Y como pueden darse cuenta, el giroscopio hay muy pocas preguntas. ¿Por qué caso? Vamos. ¿En qué parte? Lo que está abajo es momento angular. Esa es la velocidad de precesión. Ya es dato del problema. Eso no estamos sacando de ningún lado. Vale. Ok. ¿Qué tenemos luego? Veamos.
Estabilización del telescopio espacial. Bueno, aquí tenemos. Nos dicen que básicamente va a quedar vertical, no sé. Parece me dan la información de las 2 millonésimas de grado, no importa. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que estos giróscopos giran a 19.200 revoluciones por minuto. ¿Ese dato qué es? Velocidad de precisión de cabeza, simplemente leyendo. ¿Qué más? Nos dice que es bastante compleja. Ya. Hay que dibujar el sistema. ¿Qué está pasando aquí? A ver, veamos. Tengo medio tostado. A ver, vamos a poner la ecuación primero de precisión. Velocidad de precisión. Sabemos que esto es mg, ¿qué dijimos? G. mg radio, todo sobre momento de inercia por velocidad angular. Ok. El que me están diciendo que se comporta como un cilindro de pared delgada, ¿qué me dice? Me está dando mi geometría para el momento de inercia. Ok, entonces digamos que esto es conocido, belleza. ¿Qué más conocemos de esto? Conocemos ya la velocidad de precesión. La masa me la están dando, sí, me la están dando. Gravedad, creo yo que habría que buscar, no sé, se me ocurre. ¿Qué más tenemos? ¿Ya? No, el radio que me están dando aquí, bueno, el diámetro que me están dando aquí es de la cosa esta. Recordemos que el radio ese es el brazo de palanca. No son lo mismo, o no necesariamente van a ser lo mismo. ¿Qué más? Pero bueno, no me están pidiendo conocer radio, me preguntan por la torca directamente, entonces sería esto de aquí. Entonces, en vez de complicarnos la vida, ponemos, ajá, torque sobre I, nada más. Ok, entonces nada más, esto sí estaba, velocidad angular la conocemos. No estoy pensando. Ya, cuadrado, diga. La transformamos a variantes, entiendo, y ya tenemos establecido. ¿Dónde estás? ¿Quién fue? Vaya ñaño, métete. ¿Tú tienes la idea? O sea, a ver, mira, la veo así. Mira, lo que yo veo así, lo que tú me estás diciendo es que este va a ser mi ángulo de inclinación, ¿no? Y después de 5 horas, terminar la vuelta. Puede ser. Esa sería la velocidad angular. No, es la de precesión. Esa sería la precesión. Es la de precesión la que es así. Y la de 2 millonésimas sería la. ¿Seguro? Ajá, porque está así, es lo que el giróscopo gira. El giróscopo gira 1.300. O sea, eso es lo que está haciendo así. Esta es la velocidad angular, entonces, Ajá, según ustedes. Y la porque en ¿Ya? vez de. ¿Tocó? Ya tocó. Vamos, bueno. Gracias a su colaboración, vamos a poner eso de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver esto de aquí? Vamos. Lo que me importa ahorita es la geometría, básicamente. No es más, esta ya era la velocidad angular, entonces lo conocemos. Nos faltaría la velocidad de precesión, que lo vamos a sacar con esto de aquí. ¿Qué podemos hacer ahí? Vamos a dibujar el sistema. De hecho, ya está dibujado. Entonces, ¿saben qué? Las 5 horas ya es el tiempo. Si me dicen que el movimiento de precesión se da después de 5 horas, ¿cuál es el movimiento de precesión? El movimiento de precesión ya es la vuelta. Entonces, ¿qué me dicen? Solo divide eso para el tiempo y tienes tu velocidad. ¿Ya? Nada más. Entonces, para que no quede tan claro, veamos. La velocidad de precesión siempre es igual a 2pi sobre, ¿qué? Sobre el tiempo.
Este 2pi nunca va a cambiar, entonces lo único que yo necesito saber es el tiempo. ¿Ya? O sea, es lo mismo. Hacemos las 5 horas, es tu frecuencia, puedes verlo como el periodo también. Es lo mismo. Depende cómo lo pienses, pero a fin de cuentas siempre van a ser la misma vaina. Entonces sí, realmente el resto de números son distractores. Qué perrones. Pero bueno. Entonces, nada. Tenemos que sería 2pi para, ¿qué cosa? Las 5 horas que habría que hacer, simplemente transformar eso de ahí. Antes de transformarlo y antes de meternos a sacar decimales aquí a lo loco, despejemos aquí directamente el torque y ya simplemente multipliquemos todo, incluyendo la transformación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos? Nada. Tenemos entonces torque es igual a velocidad de precesión, momento de inercia por velocidad angular. ¿Qué teníamos respecto al momento de inercia? Es un cilindro y pared delgada. ¿Eso a qué se asemeja? A un anillo. M² cuadrado, nada más. La velocidad angular, como dijimos, son los 19.200 RPM, entonces sería 19.200. Ay, Dios, pinches escritura asistida. Bueno, no, 19.200 minuto. ¿Todos firmaron el cuaderno? Y por acá ustedes también firmaron la asistencia. Crucen el cuaderno. Nada, ¿esto qué sería? Una transformación de esta vaina. Minuto, 60 segundos. Y lo último, 2pi. Revolución. Ya estás tú, ya estás tú. Y la velocidad esa de precesión que dijimos que va a ser 2pi. Sobre 5 horas. Y nada. 1 hora, 3.600 segundos. Esa multiplicación fea, nada más. Ya, algo que tener en cuenta es que nos están dando el diámetro del cilindro este, entonces no se va a dividir para 2. ¿Ya? El número ya no me importa, lo que importa era definir como que el problema. ¿Preguntas con esto, chicos? No, fue molestoso de ver, está bien, está claro, pero como se puede dar cuenta, siempre es el mismo manejo de las 5 ecuaciones. Aquí no es que tienes una fuerza que te está jalando, no tienes una poder, nada de eso, entonces. No es complicado, es molestoso de ver nada más. Luego, vamos. Luego sería básicamente lo mismo de todos los otros. Es algo vertical, un eje, se sostiene aquí. Este es tu brazo ese de palanca, o el que bajo se como brazo de palanca. El cilindro sería ese. Y ahí esto, no es más, es lo que dijimos que da vueltas a 19.200 revoluciones por minuto. Y la otra velocidad de precesión es la que nosotros calculamos aquí, los 2pi sobre 5 horas. ¿Opino? Era así. Cilindro de pared delgada. Sí, es como una partícula. Que por cierto, es algo que espero me llamó la atención ayer. A menos sé que el man sí ve las grabaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijo? Nosotros hicimos un ejercicio ¿qué día fue? El miércoles. Solo un patinador. ¿Qué pasa con este patinador, Mauro? En los brazos extendidos, luego los recogía y nos decía que modeláramos el momento de inercia de los brazos como si fuera un cilindro de pared delgada. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se justifica y cómo justifico yo lo que hice ahí? Primero, para entenderlo, hay que darse cuenta que los brazos no son nada más que una varilla. Entonces, ¿qué pasa con esta varilla que se extiende de aquí hasta allá? Gira respecto al centro de masa, que sería esto de aquí. Entonces, hay que aplicar teoremas paralelos. La geometría para eso se explica en el video, está bien, no pasa nada. Más allá de eso, este es un brazo, este es otro brazo, entonces el momento en esos dos brazos sería 2 veces el de uno nada más. Listo. Cuando está extendido, es lo más complicado, pero se vio de manera sencilla. ¿Qué pasa cuando se recoge? Cuando se recoge nos dice que es una pared delgada, un cilindro de pared delgada. ¿Por qué? Porque visto desde arriba, ¿cómo se ven los hombros de una persona? No hay nadie caminando ahí para verlo, pero es como que fueran 2 puntos nada más. Momento de inercia de unos puntos. Chicos, masas puntuales. MR cuadrado. Ya, MR cuadrado. Entonces, si yo tengo 2 brazos, ¿cuál sería ese momento de inercia?
2mr cuadrado, ¿no? Y si yo multiplico o duplico la masa de un brazo que estoy teniendo, la masa de los dos brazos, que vendría a ser la masa del cilindro, que es lo que Piero me había preguntado. ¿Por qué uso una M o por qué uso dos y no una sola? Porque dos veces la masa de un brazo va a ser la masa de los brazos, con MBS. ¿Ya? Nada más. Esa fue la justificación. Se ven como partículas, se pueden tratar como partículas y da lo mismo, siempre y cuando sumen toda la masa. ¿Ya? Hablando de anillos y partículas, yo otro día mismo les mandé por el grupo esta pregunta, lo del momento de inercia, velocidad angular, cosas así, de un anillo que es de densidad no uniforme. Yo también respondí a Ivantía, les dije dónde sale la respuesta, o mejor dicho, les dije cuál es la respuesta. Y esperé que me entendieran diciéndoles que recuerden momento de inercia no es nada más que la integral de x al cuadrado de m, donde todas las x son constantes, eso es igual a radio, nos quedaría radio cuadrado, integral de m, ya, madre, de m que sería masa total radio cuadrado. Oh, sí, perfecto. Quizás para algunos fue complicado verlo porque estamos usando un r, o estamos usando un x. Entonces, vamos a verlo desde arriba como masas puntuales. ¿Ya? Entonces, si yo veo un anillo desde arriba, ¿qué veo? Veo el anillo. Yo eso no, ahí por una pregunta, pero bueno. Dejen que saque eso, listo. Si nos decía que esta cosa giraba respecto a su centro de masa, nosotros tenemos que las partículas están por ahí distribuidas, masas más grandes, masas más pequeñas, distintos valores de masa. ¿Qué pasa? Este es mi eje. Si yo quiero sacar el momento de inercia de todas mis partículas, ¿qué tengo que hacer? Sumar el momento de inercia de todas. Entonces vamos a hacerlo. Tendríamos que I total va a ser igual a sumatoria de mi masa I por radio I al cuadrado. ¿Donde radio qué era? Vamos chicos, la definición. La distancia que separa mi eje hasta donde están mis masas, hacia el centro de masa de mis masas. ¿Sí? Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la distancia R para todas las masas que están aquí metidas? Es de radio mayúscula. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo sacar eso de mi sumatoria, entonces, ¿qué tendría? Tendría que I total va a ser igual a ¿qué? A radio cuadrado por la sumatoria de ¿qué? De masa 1 más masa 2 más masa 3 más. La suma infinita de todas estas masas pequeñas, ¿a qué me da igual? Masa total. Entonces, por eso es que decíamos que el momento de inercia de mi anillo de densidad no uniforme también es mr cuadrado. ¿Por qué? Porque todas las distancias tienen, pero todas las partículas tienen una distancia r respecto al e. ¿Ya? Ahora, ¿qué más se preguntó? Aquí no está Luis, no me escrito ni física. Nos teníamos también esa pregunta que decía, o para literal que decía, el centro de masa siempre gira. Ya, radio su circunferencia. Vamos a asumir que estas masas que están como en X son masas medianas, las masas de puntitos son masas pequeñas y los bloques son las masas más grandes. Así a loco diría yo que el centro de masa de este sistema está más por acá, ¿no? Por aquí tenemos más masa, ¿no? Sí, entonces, miren esto como un disco. Alguien tiene un disco aquí, por si acaso. Algo circular que le pueda dar vueltas, ¿no? El basurero podría, pero no. Se va a caer la basura luego. Veamos acá. Ok. Miren aquí cómo está este visto que está, porque ya le he rayado el termo. Si yo hago que esta cosa de vueltas, ¿qué hace ese visto? Da vueltas también. Es lo que esperaríamos de esto. Entonces, nada más. ¿Qué es lo que decía este literal? Que era escoger cuál es el literal verdadero. Decía, el centro de masas siempre da vueltas. ¿Qué pasa? ¿Por qué dije que no es siempre da vueltas? Porque yo puedo tener una densidad no uniforme, pero que logre que el centro de masas esté en el centro geométrico. ¿Qué estoy diciendo? Que nosotros podemos poner, mira, déjenme borrar estas masitas pequeñas. Tú, te vas, tú. Ya. Yo puedo tener esas masas grandes ahí, puedo tener masa grande aquí, masa grande acá, masa mediana aquí, masa mediana acá, masa mediana acá. ¿Qué pasa con la densidad de esa cosa? ¿Es uniforme? No. En este pedazo yo tengo más masa que en el pedazo de acá. Entonces, la densidad no es uniforme. Pero ¿qué pasa con el centro de masa de ese sistema?
está en el centro. ¿Por qué? Porque la distribución de masa es simétrica. Entonces, ¿qué va a pasar con ese punto? ¿Da vueltas también? ¿No? Entonces, regla dorada para esta materia. Cuando te digan siempre, lo que te dicen es busca un contraejemplo. Porque las cosas no siempre se cumplen. No es que no siempre se cumplan, sino que el enunciado del siempre está mal. ¿Ya? Tienen que buscar la excepción a la regla. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Porque, vamos a poner aquí, no recuerdas, los bloques son masas más grandes, entonces tengo bloque, 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 bloque. Y otros tengo bloque, bloque y masita pequeña. El centro de masa, ¿hacia dónde tiende a ir? Hacia donde hay más masa. Ya, por eso lo puse ahí arriba. Ya, pues si le das vuelta a esa vaina y va a girar. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, listo. ¿Qué más vamos a ver? Estuve teniendo problemas con la fricción. Ya, de hecho ayer uno de ustedes, no sé si está aquí, me había preguntado por un ejercicio en la mañana mientras estaba esperando por el gimnasio y todo esto le cuento mientras hago tiempo para poner el dibujo. ¿Qué era este problema? Creo que era un carrete el que se jalaba de arriba. Si se jala de arriba a la derecha, ¿hacia dónde gira esta cosa? Gira de forma horaria. Giraría hacia la derecha. Ok, no hay problema con eso. El problema de la pregunta que me hizo es hacia dónde va la fricción. Entonces, tal cual yo lo recordaba, tal cual lo había leído, le dije, de cabeza la pones a la derecha. Pero, ¿qué pasa? Veamos. Si yo pongo mi fuerza esta a la derecha, que es con la fuerza que lo jala, y yo pongo mi fricción a la derecha, les enseñé como yo recordaba que era. ¿Qué ocurre? Si la fuerza es mayor, entonces el sistema va a girar para allá, de belleza, está bien. Si yo cojo mi punto de giro como el centro de masa, ¿qué pasa? Esta fuerza es más un torque, la fricción más un antitorque, porque va en sentido contrario, pero la fuerza se ve que es más grande, entonces le gana y efectivamente va a girar para acá. Está bien, no pasa nada. ¿Qué pasa si pongo mi punto de giro abajo? Ahora todo el torque lo hace la fuerza esta, y asimismo, si queremos que este sistema gire de forma horaria, esta aquí lo hace. ¿Por qué? Porque lo está jalando de forma horaria. Pero una pregunta. ¿Qué pasa si pongo mi punto de giro en la parte de arriba? ¿Quién hace torque? ¿Quién no hace torque? ¿Y hacia qué dirección iría ese torque? La fuerza hace torque si pongo mi punto de giro ahí arriba. La fricción hacia dónde quiero hacer torque. Antihorario. Ese torque antihorario va a hacer que yo acelere de manera horaria. No, entonces, conclusión de ese problemita de ayer, discusión, también estuvimos hablando entre los ayudantes. La fricción tiene que ir a la izquierda. ¿Ya? Simplemente eso. Hagan caso omiso. Todas las veces que la tenía que va a la derecha, pero además era lo que yo tenía como que escrito, tenía tatuado, fricción a la izquierda, pero a la derecha. Pero no, ¿por qué? Porque siempre, da igual qué punto de giro que yo coja, mi torque siempre tiene que ser en el sentido que yo defino aceleración. Ya, es decir, mira, si a ti te preguntan, ¿eres hombre? ¿Qué dices? Sí, de cabeza, sí. Que me saliría ofendido. Sí, si tu brazo pertenece a un hombre, sí, acá también, todo. O sea, claro, en todas las partes. Da igual qué parte yo coja, la respuesta tiene que ser la misma. ¿Ya? Eso nada más. Entonces, si yo cojo el punto de giro como el de arriba, ¿qué tiene que pasar? Nada, igual el torque tiene que seguir siendo el otro lado para que gire. ¿Ya? Nada más eso. ¿Estamos bien con eso? ¿Preguntas? Claro. Sí, ¿no? Ok. Bueno, nada, modo de conclusión, no, hace poco les dije el siempre, no está bien decir siempre. Pónganse a jugar ustedes en sus ejercicios. Digan, si cojo centro de masa, me hace torque para hacia donde quiero que vaya, sí, belleza, entonces gira. Te pongo abajo, también gira. Te cojo arriba, si sigue cumpliendo, belleza, está bien. Ya en este caso, si cojo yo mi punto de giro como el de arriba, pongo la fricción para acá, no aceleraría donde yo quiero, entonces estás mal, no vas hacia la derecha, sino que tú vas para la izquierda. Nada más. Sí es, pónganse a jugar en sus exámenes. ¿Preguntas? ¿Algo más? Confirma. Sí, en cualquier punto que tú lo cojas, el torque va a ser hacia allá. Va a ser de forma horaria. Y si lo hubiera cogido abajo,
igual te va a dar el formulario, porque la fuerza también te jala para allá. La fricción no tenía torque, pero sí. No, la fricción no va a estar del lado derecho. Tiene una sola dirección. Sí, confirmo. ¿Dónde está? Dale, bien. Sí, se más. Es mi Biblia. Lo tengo impreso, de hecho, pero no lo uso. Ya. Ya. Repítemelo de nuevo. A veces pelado aquí. No, chicos, esperemos que me pasen eso. Da igual, antes de lo tuyo. Atención, chicos, por favor, de nuevo. Para acá. Ya. Hay algo más que tenemos que aprender también. Energía de rotación. ¿Qué es energía de rotación? Energía de rotación, belleza, está bien. ¿Cómo tenemos energía de rotación? Siempre que las cosas dan vueltas, ¿no? ¿Ok? Estamos bien. En días anteriores tuvimos ejercicios de que leí mal, el que tú me enviaste, el de del palo ese que tiene el disco y yo lo confundí con giroscopio. Ya. ¿Qué pasó en la resolución que me enviaron ese día que me envió Santiago? La resolución del era esta de aquí. Primero, este es el eje, este es el disco. Y visto en perspectiva, se entiende que el disco este está enchuzado en extremo, ¿no? Y da vueltas ahí. Ok, entonces, ¿qué pasaba con esto? Este sistema daba vueltas con una velocidad angular. No pasa nada. Y después pedían que calcularan la energía cinética que tenía el disco. Primero, la energía cinética, si ustedes no especifican translacional o rotacional, hace referencia a toda. Entonces, si nos pedían la energía cinética, debíamos decir que esta va a ser la cinética translacional, la cinética rotacional. Ahora, esto de aquí está bien, siempre y cuando ustedes cojan estas cosas respecto al centro de masa. ¿Por qué? Veamos, otra pregunta que me habían hecho es, tenemos una varilla, no sé, de longitud 5 metros, se deja caer, calcula qué velocidad tiene cuando está a punto de tocar el piso. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo se resolvía? También a través de energía. Ya, no sé si alguno de ustedes me hizo esa pregunta, pero bueno, o sea, algunos que están aquí presentes me refiero. El caso es que pasaba, al principio tenemos la varilla, su centro de masa está por aquí, cuando está cayendo o está a punto de caer, ¿qué pasa? Centro de masa se mueve, con velocidad centro de masa ahí, aparte está girando con una velocidad angular, ¿no? Ok, y se asume, o creo yo que entienden que vamos a asumir que la distancia recorrida es L medios. Cuando ya está a punto de caer, ¿no? Su altura inicial, su altura final sería 0. ¿Por qué hago referencia a esto? La resolución que me envió Santiago está bien. Por un lado, yo le hice mal, yo lo di mal, entonces hice todo mal. No puedo culparlo de eso. Lo que sí puedo culpar más es que me dijo que la energía solo se coge respecto al centro de masa. ¿Está bien eso? ¿Está mal? Es un depende, hay dos formas de verlo. ¿Por qué? Si cogemos esto respecto al centro de masa, veamos qué ocurre. Energía cinética translacional, ¿a qué va a ser igual? Un medio masa velocidad al cuadrado, ¿no? Ok, y se entiende que tiene cinética translacional. ¿Por qué? Porque este punto, que es su centro de masa, se está moviendo conforme damos la vuelta al eje. Entonces, sí tiene que cinética translacional, belleza. ¿Pero qué más tiene? Tiene rotacional. Pues tenemos un medio momento de inercia por velocidad angular. Como les dije, esto de aquí es centro de masa. Entonces, ¿qué momento de inercia cogemos? Chicos, es un disco. Ajá. Un medio m cuadrado. Ok, por velocidad angular al cuadrado. ¿Qué datos nos daban en el problema? Nos daban la velocidad angular del sistema.
Me podrán decir, oh, está bien, yo con esa velocidad angular, yo la multiplico por el radio, obtengo velocidad centro de masa al grupo y simplemente, yo lo resuelvo. En esencia está bien, pero quiero descomponer esta ecuación un poco más. Esta velocidad que es el centro de masa, ¿a qué va a ser igual? Lo de por radio, ¿no? ¿Cuál sería mi radio? La distancia que separa a mi centro de masa desde el punto de giro. En este caso es el radio del mismo disco. Entonces vamos a ponerla ya. Tendríamos entonces un medio, vamos a sacar un factor común, un medio de todo. Y la masa no, eso vamos para ahí. Sería un medio, masa por radio cuadrado, velocidad angular al cuadrado. Ok, tenemos esto aquí que es un medio, masa radio cuadrado, velocidad angular al cuadrado. No pasa nada. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a sacar la velocidad angular como factor común. Ok, entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos que eso va a ser un medio por masa radio cuadrado más un medio masa radio cuadrado por velocidad angular al cuadrado. Listo. Si yo les escribo esto como momento de inercia respecto al centro de masa, ¿a qué es igual la suma de estas dos cosas? Es paralelos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? En vez de buscar cuál era el momento de inercia respecto al centro de masa, que fue lo que hizo Santiago, para luego sumarlas, directamente usamos el momento de inercia respecto a ese punto, que es lo que nos daba el ejercicio. Sí, para los que no hayan visto el ejercicio, los datos que nos daban eran la velocidad angular de esa cosa, cómo gira, y nos decían que el momento de inercia del disco respecto al eje, respecto a donde está cogido, es tanto, era un valor numérico. Entonces, Santiago, ¿qué hizo? Dijo, este número es teorema de paralelos, no mr cuadrado más un medio mr cuadrado. Esto despejó cuánto valía mr cuadrado, me parece, para sacar el momento de inercia respecto al centro de masa. ¿Y qué hizo con eso? Lo puso aquí, lo sumó de todo. Está bien, pero se podía omitir. ¿Por qué? Porque luego revertimos el cambio y que tenemos aquí. Tenemos otra vez teorema de paralelos. Tenemos el momento de inercia respecto a ese punto, que era el dato que ya nos da. ¿Qué quiero decir con eso? Y una vez más, antes que vayan a estar encamando cosas. El man se equivocó, pero yo me equivoqué antes. Ya, él se equivocó al decirme que solo se puede coger respecto al centro de masa. Yo me equivoqué al ver que era el giroscopio y que no era giroscopio. Pero la moraleja es, la energía de rotación no corresponde solo a lo del centro de masa. Si es que se está rotando y producto de la rotación, mi velocidad de centro de masa también cambia de dirección, entonces yo puedo hacer teoremas paralelos y decir netamente que mi energía cinética es energía rotacional, pero con... Quieto. Energía rotacional, pero respecto a ese punto, es decir, con teoremas paralelos. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Directamente era poner lo que me habían dicho ustedes. No, ¿qué les dijo Mr. Dick? Que simplemente reemplazaran la fórmula un medio por el momento de inercia que les daban por la velocidad angular al cuadrado. No me acuerdo quién de ustedes fue, pero el profesor les dijo, solo me dijo que haga esto. Aquí está la razón. ¿Viste tú? Y la razón era esa, porque la suma de estas dos me da el momento de inercia respecto a mi eje. Al nuevo eje. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Ok. Tenemos 19 minutos más. Ya, Emily me había pasado un ejercicio aparte del tuyo. Lo vamos a hacer. Ya, mientras carga esta vaina. Déjenme ponerlo aquí, sí. Ya, perdón, la conclusión. La energía cinética, esta cosa que se mueve y gira, va a ser igual a la cinética rotacional, pero respecto al punto. O sea, que tienes que usar el momento de inercia respecto a ese punto, nada más. Sí, bueno, ese es el problema que me mandó Emilio, ya para que con eso se vayan, porque es colisiones, es rotación que no hemos visto. ¿Qué dice? Tenemos una bala, golpea el borde de un cilindro. Eh, ya, la bala tiene una masa m, se mueve con velocidad v, queda incrustada en el borde del cilindro de masa m, radio r. ¿Cómo se muestra en la figura? La figura no es nada más que... Oye, faltan 18 minutos, ¿por qué se van?
tema es este. Para cilindro. ¿Dónde les toca? Estamos aquí en el básico. Bueno, tenemos eso ahí. El cilindro inicialmente está en reposo. Comienza a girar respecto a su eje de simetría. Sería este. ¿Qué más? Ah, permanece fijo en el espacio. Pensé que empezaban a moverse los dos. Vamos a suponer que no se queda fijo en el espacio. Ya, para que se quede esta cosa fija en el espacio, ¿qué me quiere decir? La tengo suspendida en el aire, entonces viene y golpea y el disco da vueltas como loco, pero no se traslada. Yo quiero que se traslade para darle más desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, se traslada. ¿Qué tenemos que hacer en este caso entonces? Tenemos masa pequeña por velocidad. ¿Aguanta qué cosa? Una colisión. Dale, chao. Pero además de momento lineal, ¿qué va a pasar con esta cosa? Va a rotar, entonces, ¿qué habría que hacer? Hay que meterse con angular de cabeza. ¿Sí? Entonces, nada, al principio tenemos esto, la masa viene con una velocidad v, Está en reposo. está en reposo, golpea en el extremo, es decir, tenemos una distancia r. ¿Y qué va a pasar después del golpe? Va a rotar. Y trasladarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se me ocurre que podemos calcular la velocidad del centro de masa del cilindro este después del golpe. Dime tú. Ah, chao. Se incrusta. Se incrusta. Se forma. Calor, sonido, destrucción. No se conserva la energía. Solo que se conserva. Un trabajo negativo. Porque esa es la energía del sistema. En el caso, lo que vamos a ver después es que viene. Pero aquí, ¿qué pasa con mi sistema? Empieza a rotar. Ya, y de hecho, claro, apenas pega. Va a deslizarse. Entonces, que vamos a resolver el problema tal como está. Esto lo dejamos para la siguiente semana. Porque igual de equilibrio son dos ecuaciones vagas. Elasticidad son mis diapositivas, perronas sobre la carrera. Pero el resto de la semana podemos irnos dedicando a esto y al otro. ¿Sí? Ok, dicho eso, nada, ¿con qué vamos a resolver esto? Conservación de un momento angular, porque no hay torques externos. Entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos que el inicial es igual a L final. Entonces, el inicial aquí es igual. MB, R inicial o R grande. Esto va a ser al final que se mueve. Vamos, chicos, ¿qué rota al final? ¿Cuál es la fórmula del momento angular? Sería la suma de inercia de. Inercia de mi sistema, que ya es la suma de las dos. Después están todos ejercicios. L es igual a I del sistema. El sistema que corresponde a mi cilindro más mi masita esta. Masa puntual. Acuérdate que este es el momento angular de algo que se traslada. Su momento, momento lineal por la distancia que tiene, el brazo de palanca. Da igual en el libro. Tú solo da un sentido positivo a esa vaina, negativo y ya. No te compliques con las definiciones formales. Para eso es el profesor, yo no. Yo les enseño la parte práctica. En este caso, sí, para los que no lo vieron bien aquí. Momento de inercia final, pero el momento angular final no es nada más que el momento de inercia final de mi sistema por la velocidad angular final de mi sistema. Nada más. Entonces, dentro aquí del sistema, que se tome en cuenta la geometría de esta cosa, que es un cilindro que gira respecto a su centro de masa, más la masita esta que queda pegada. Sí, entonces, nada, ¿qué sería? Sería mr cuadrado, más, si es un cilindro, un medio. Ya, mira aquí lo que te estoy diciendo para que no te compliques. Esta cosa cuando viene y golpea, ¿hacia dónde va a girar? Para acá. Imagínate que este momento lineal va a ser un torque. Cuando esta cosa venga y pegue aquí, ¿qué pasa? Tienes momento lineal, tienes radio, ¿hacia dónde va a querer girar esta cosa? También para acá, ¿no? ¿Hacia dónde gira tu sistema al final? Para acá también. Entonces, todos van en el mismo sentido, entonces todos son positivos. Digamos que tú tienes en cambio dos masas que vienen y pegan. ¿Por qué no?
Esta primera masa viene, pega para acá, la otra masa viene y pega hacia el otro lado. Vamos a suponer que esta está ubicada a radiotercios. Entonces, ¿qué momento angular tendría esta cosa? ¿Hacia dónde va a querer hacer girar? Al lado contrario. Estamos evaluando el momento angular de esta de aquí, de la segunda masa. Esta me querría hacer girar en sentido contrario, entonces esta iría con negativo. Nada más. Recuerda de galleta, lo sentido común. No te compliques, no sobrepienses. Si una viene y pega, hace que gire para un lado, viene otra aquí, pega, quiere hacer girar para el otro lado, entonces unas dos está mal, unas dos va con negativo. Yo el sentido lo defino diciendo hacia qué lado considero positivo. Nada más. ¿Ya? ¿Estamos bien todos con eso? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Ok, listo. Entonces, nada, ¿qué más? Vemos que aquí está radio también. ¿Qué nos pedían? Velocidad angular final, me parece. Déjame revisar la imagen esta. Ya me toco el tuyo. Sí, solo habría que despejar la velocidad angular final. No más sepas esto de ir al otro lado. Luego pregunta de forma teórica, ¿se conserva energía cinética? Ahí vemos que no, nada que ver. ¿Ok? Listo. Chao, chicos. Todavía te quedas, ñaño. Todavía te quedas, Piero. Por eso te registrar. Entonces tenemos otro ejercicio y ya se levanta la sesión. ¿Qué encontramos? Durante también funciona. Sí, ñaño. La pregunta sería, ¿por qué no se va a conservar durante? Ahí está. En el exterior, la masa por el radio, pero sería la masa de la partícula. Partícula, partícula con masa pequeña. Allá. Y luego si los materiales. Sí, porque están conectados, ambos quieren con lo mismo. A ver, veamos. Y las... Wait, wait. Rayos. Ya. A ver, veamos el tuyo. ¿Qué cosa? Ah, sí. Ya me lleva a la bahía, ¿no? Tiene, tiene forro. Tranqui, tranqui. Pero también. Gracias, año. A ver, veamos que tenemos una gimnasta, 80 kilogramos. Un gimnasta, perdón. Se lanza la barra de equilibrio, comienza la salida en plena extensión, se recoge. Esto es conservación de momento angular. No, ya vimos eso de los gatos, que se recogen para dar vuelta porque van más rápido. Más allá de eso. Ah, esa es tu pregunta. ¿Se conserva también durante el antes y el después y el durante? Bueno, sí, chicos, de forma general. Tanto en impactos como en giros. Si yo no tengo torques externos antes, durante ni después, entonces el momento siempre se conserva. O sea, torques o fuerzas, según corresponda, ¿no? ¿Ah? O sea, conserva, por ejemplo, si tú chocas dos gelatinas, que con gelatina se ve más sencillo, viene una, pega la otra no se mueve enseguida. Se empieza como que a deformar poco a poco y ahí se mueve. Pero la cantidad de movimiento se conservó también durante el choque, porque no tienes fuerzas externas. ¿Ok? Lo veamos, sale en plena extensión, es decir, se comporta como una barra. Luego se hace bolita. ¿Qué más? Ya, se hace bolita, nos dice que se comporta como una varilla de la mitad de la longitud de esa. ¿Qué más tenemos? Su velocidad de rotación en plena extensión es de una revolución por segundo. Ya, a ver. No es así complicado, es molestoso, pero no complicado. Veamos, ¿cuándo se suelta? ¿Qué te dice esto? Veamos.
Ok, da igual donde se suelta, como no hay fuerzas externas, vamos a asumir que la energía se conserva. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que aquí se libera cuando está a 3 metros del suelo. Se libera y ahí se hace bolita. Bolita, o sea, hace una barra más pequeña. En tal caso, ¿qué energías tenemos aquí y acá arriba? ¿Y por qué sube? Al principio tenemos una energía inicial. ¿De qué? Cinética y potencial gravitacional. Está bien, no pasa nada con eso. ¿Qué pasa con la cinética? El centro de masa se mueve. Está bien. ¿Qué pasa si se encoge? ¿Qué pasa con el momento de inercia? El momento de inercia se reduce. Pero la energía total tiene que ser la misma. Entonces, ¿qué pasa? Si mi energía potencial, pero mi energía cinética se reduce, ¿quién tiene que aumentar? La cinética, no, chamal, sí. Si la cinética se reduce porque está reduciendo su tamaño, entonces la potencial tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque nada más. Vamos a hacer ejemplo de chocolate. Tengo un chocolate, otra vez, son poner 6 pedazos aquí. Esto corresponde a energía cinética más energía potencial. Si mi energía cinética decrece, porque se hizo bolita, ¿qué tiene que pasar con energía potencial? Chicos, el chocolate tiene que permanecer entero. Entonces, ¿qué pasa? Porque este se perdió, al momento de encogerse, ¿a dónde se fue? Se fue al otro. Entonces, ¿qué ocurre? La energía potencial aumenta, dado que la energía cinética se reduce. Entonces, primero, por eso llega más alto. ¿Ya? Mientras está hecho bolita, vamos a ver qué ocurre. Y nada, a seguir resolviendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, nada, habiendo establecido eso de ahí, uy, perdón. Habiendo establecido eso, veamos qué energía inicial tiene y qué energía final va a tener y qué te piden saber cuántas vueltas da, ¿sí? Cuántas revoluciones da. Entonces, nada, energía en el punto A, vamos a poner este va a ser A, este va a ser B, este en el punto C, definimos nivel de referencia y igual a 0. Entonces, nada, la energía mecánica en A va a ser igual a energía potencial en A, más energía cinética traslacional o rotacional, chicos. Ambas, si cogemos el centro de masa, pero ¿qué fue lo que vimos hace poco? Se traslada, se está moviendo, entonces ¿yo qué puedo hacer? Tratarlo como solo rotación. ¿Con qué? Con teoremas paralelos. Entonces, esto es cuando se va a soltar. Entonces, no está girando respecto al centro de masa, está girando respecto a un extremo. ¿Sí? Ok, entonces, nada, ¿qué tendríamos? Energía mecánica en A va a ser igual a que MGHA más, esto sería un medio momento de inercia de qué era respecto al extremo, porque está cogido en un extremo, está dando vuelta respecto al extremo. Entonces, ¿qué sería? Una barra, un tercio, ¿no? Tercio ml cuadrado. Por velocidad angular al cuadrado. De estos datos que conocemos, conocemos altura, conocemos masa, conocemos longitud, conocemos velocidad inicial. Sí, cuando está extendido. ¿Ok? Entonces, con esto aquí ustedes pueden calcular la energía mecánica inicial. De hecho, sería recomendable hacerlo para tener un número. Hagámoslo, ¿sí? Esto de aquí no. Vamos a omitirlo porque se me hace que vamos a tener que sumar, restar lo que sea ahí. En el caso, calculemos lo anterior nada más. Entonces, esto queda como UGA. Más eso ahí. Entonces sería un sexto de. La masa es de 80 kilogramos. L es de 1.8 cuadrado. Y esto por la velocidad, que es una revolución por segundo. Cuidado, van a reemplazar 1 en la calculadora. Tienen que poner 2pi. Recuerden, no trabajamos en revoluciones, sino trabajamos en ¿qué? Radianes. Ya, esto por un segundo, cuadrado. Nos dice entonces que la energía cinética sería de 1705. 5 joules, ¿no? Confirma. ¿Sí? ¿Ok? Listo. ¿Qué sigue? ¿Qué nos dice? Nos dice que se pone o se estira cuando su centro de masa está a 1.8 metros de altura, es decir, hasta acá. Por aquí más o menos. Entonces nos preguntan cuántas vueltas hizo desde aquí hasta acá.
perdón, en todo este trayecto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué nos dice? Nos dice que se recoge. Si se recoge, ¿qué pasa con el momento de inercia? Dijimos que se hace más pequeño. ¿Hay torques externos? Chicos. No hay. Eso es igual a cero. Si torques externos son iguales a cero, ¿qué se conserva? Delta L cero. Entonces L inicial es igual a L final. Y esto aquí es igual. Tenemos I grande, porque la varilla es grande al inicio, por el velocidad angular inicial, que es la 1 revolución por segundo. Va a ser igual a ¿qué? Al I final o a I pequeño por la velocidad angular final. ¿Qué pasaba cuando las cosas se acercan más al centro, perdón, al centro de revolución, se puede decir, el eje de giro? Lo que les expliqué de la lechuga en el lavabo, chicos. Va a ir más rápido. Entonces, a veces sabemos que este de aquí, el I final, pero la velocidad angular final va a ser mayor que la inicial. Entonces, ¿qué tendríamos? Velocidad angular final es igual a la inicial por momento de inercia grande o inicial sobre momento de inercia pequeño o final. ¿Esto aquí sería igual? Veamos. Esto al inicio es una varilla extendida. Es 1/3 ml cuadrado. Déjenme pensar. No, gira respecto a su centro de masa cuando se suelta. Ya. Entonces sería el de 1/12. 1/12 ml cuadrado. ¿Qué pasa al final? Es una varilla que gira respecto a su centro de masa también, pero la distancia es más corta, ¿no? Sería 1/2 L. Vamos a ponerle L inicial y L final. Cuadrado. ¿Qué podemos ver? Esto se va, esto se va. Entonces, ¿qué me queda? La velocidad angular final va a ser igual a la inicial por la longitud inicial al cuadrado sobre la longitud final al cuadrado. La inicial es 1.8, la final es C. ¿Cómo estás? ¿Qué nos dicen? La mitad me parece. Sí, la mitad. Entonces, sin meterle cálculo siquiera, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esto va a ser 4 veces la velocidad angular inicial. ¿Ya? Ok, entonces tendríamos, confirma. Sí, pero recuerda esto sea respecto al centro de masa. Cuando se sueltan, ¿qué hace? Se suelta la vuelta respecto a su centro. De hecho, eso está en la teoría. Cuando estaba en el capítulo de centro de masa, les mostraba un ejemplo. Se dejaba caer un martillo, gira respecto a su centro de masa cuando no tiene algo que lo agarre. Una vez te sueltas, tienes algo que te agarre. También es la inicial cuando ya te sueltas. Mientras estás agarrado, no te haces bolita. Te sueltas, por un segundo estás estirado y ahí te recoges. Entonces, es ahí que se conserva el momento angular. Entonces, cuando te soltaste, ¿respecto a qué punto giras? Respecto al centro. Por eso cogimos respecto al centro de masa. Entonces, ¿qué va a hacer? Ah, déjeme marcar la salida de ayudantía. Revolución, perdón, la velocidad angular inicial es de 1 radián por segundo. Por favor, pero una revolución. ¿Cuál es eso al final, por favor? Y esto ya está, tenemos sueldo. No, sería 8 pi. Pero L final es L inicial sobre 2, le baja al cuadrado, este 1/2, este hace 1/4. División de fracciones, se pasa para arriba. ¿Perdón? Sí, te decía que se reduce a la mitad de la varilla. ¿Ya? Ok, entonces la velocidad angular final va a ser esa de ahí. Listo. ¿Qué más habíamos dicho? Habíamos dicho que la energía que nosotros tenemos al inicio va a ser la misma energía que tenemos al final, ¿no? Aparte del final final, que es cuando ya aterriza, también es la misma energía cuando está en la parte más arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando está en la parte de más arriba? Ya dio vueltas, ¿no? Desde aquí empezó a dar vueltas, 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 vueltas hasta que llega. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero ver cuántas vueltas dio hasta arriba y luego ver cuántas vueltas dio hacia abajo. O
No, no está bien. Déjame pensar, hay otra ecuación que podríamos usar. Las vueltas, ¿qué son? Son desplazamientos angulares. ¿Hay cosas externas aquí en mi sistema? No, ¿verdad? Entonces, no hay aceleraciones externas, solo tenemos la vieja confiable que es la gravedad. ¿Qué va a pasar entonces? Este sistema, ¿cómo se va a mover? Se va a mover con una partícula, va a rotar con una partícula. Entonces, el desplazamiento angular es igual a velocidad angular inicial por tiempo, más su medio de aceleración angular tiempo cuadrado. Aquí no hay nada que me acelere, entonces, ¿qué pasa? Mi desplazamiento angular va a ser igual a velocidad angular inicial por tiempo. ¿Ya? ¿Por qué nos sirve esto? ¿De qué forma? Si nosotros dividimos el desplazamiento angular para 2pi, ¿qué vamos a tener? Una revolución. Y es lo que nos están pidiendo, saber cuántas revoluciones vamos a tener hasta que caiga. Entonces, conocemos la velocidad angular inicial cuando empieza a dar vueltas. Es lo que vamos a calcular, son los 25 y algo. ¿Conocemos el tiempo? No, eso es lo que nos falta por conocer. ¿Ya? ¿Estamos bien? Chicos. ¿Sí, no? ¿Ok? Listo, entonces el número de revoluciones va a ser igual a 4 por el tiempo. Básicamente se devolvió el cambio de hace rato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que averiguar qué tiempo nos toma realizar este recorrido de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver qué velocidad nosotros vamos a tener que nos obliga a subir. ¿Por qué? ¿Cómo sacamos ese tiempo de entre subir y bajar? Es una partícula cinemática de primer parcial. Diríamos entonces que el cambio de altura, que sí lo conocemos, que serían 1.2 metros hacia abajo, delta H o delta Y, como sea, va a ser la velocidad inicial en Y por tiempo, más su medio de aceleración en Y por tiempo al cuadrado. Y de aquí sacamos el tiempo, no es más. Esto lo conocemos, esto lo vamos a conocer, y esto sí lo conocemos. Entonces, de aquí despejamos el tiempo, metemos el tiempo en la ecuación de arriba y murió. Sí, entonces, para terminar, calculemos qué energía cinética vamos a tener ahí cuando empieza a dar vueltas y acabamos de esto, ¿sí? Dicho eso, cuando apenas se recoge, ¿qué pasaba? Disminuye la energía rotacional, ¿no? ¿Qué tiene que pasar con la energía cinética entonces? Traslacional. La una baja, entonces la otra tiene que subir. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Veamos, en gráfico. Tenemos tres energías, ¿no? Energía potencial, energía cinética traslacional, energía cinética rotacional. UG, KT, K rotacional. Cuando apenas se suelta, ¿qué altura tiene? Tiene 3 metros. Se recoge a los 3 metros. ¿Cambia su energía potencial cuando se recoge? No, ¿verdad? Es como que están ustedes flotando en una piscina. Se recogen en la piscina, ¿qué pasa? Están a la misma altura. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Esto se mantiene. Está bien. ¿Qué pasa con energía cinética rotacional? Esta disminuye. O creeríamos que tiene que disminuir. Entonces, ¿qué va a pasar? Rotacional disminuye. Pero si todo esto tiene que ser constante, entonces la cinética tiene que aumentar. Es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Igual, es un supuesto. Vamos a ver si cumple o no cumple. En tal caso, lo que nosotros queremos hallar es qué velocidad al final nosotros vamos a tener de traslación. Para con eso sacar la ecuación de hacer nada más. Entonces, nada. Como estoy diciendo, hacemos esto en base a energía. Entonces decimos que energía mecánica en A al inicio va a ser la misma energía mecánica en A al final, después de recogerse. Entonces, energía potencial en A más energía cinética traslacional en A más rotacional en A antes, inicial. Es la energía cinética, pero energía potencial final en A es la misma. Vamos a hacer la traslacional final en A y más la cinética rotacional final en A. Ok, esto ya lo calculamos y por eso seguramente me sirve calcularlo. Es ese número ahí, los 1705.5. ¿Estamos bien con eso? Sumo que sí.
¿Qué pasa con la transnacional? Va a ser igual a 1 medio más la velocidad final cuadrado más que 1 medio por 1 medio. Pero esta es una varilla, pero no es un tercio. No, un doceavo, ¿no? 1 medio ml cuadrado. ¿Por qué? Se multiplica. La velocidad cuadrada final. ¿Ya? La final ya la hallamos. ¿Mediante qué? Mediante eso de aquí. La conservación de momento. Entonces, esto ya está. ¿Qué nos falta conocer? Esto de aquí, una vez más. Esto es un número, ya está ahí. Esto es otro número. Entonces, de aquí despejamos qué velocidad final vamos a tener. Conociendo la velocidad final, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos aquí, despejamos el tiempo, metemos el tiempo arriba y se acabó. ¿Ya? Falta tiempo, ya lo vamos a dejar ahí. Entonces, nada más, chicos.